7 de la mañana, 15 minutos. Permítanos hacer un poco de historia. Nuestro invitado en alguna ocasión contó este capítulo de la historia y lo resumimos de la siguiente manera. El difunto presidente de Argentina, Néstor Kirchner, Lula, Chávez, en algún momento quisieron impulsar un proceso de paz para Colombia contra la opinión del entonces presidente Álvaro Uribe. El conflicto colombiano evidentemente afectaba a toda la región y surgió una opción patrocinada por el gobierno de Cuba: hablar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para generar las bases que lleven a un nuevo proceso de paz que necesariamente debía pasar por la solución sobre la suerte de muchos secuestrados en manos de la insurgencia colombiana. Entonces se iniciaron negociaciones. Estas negociaciones tuvieron como interlocutor a Raúl Reyes, el segundo al mando de las FARC, que era comandante guerrillero y que era uno de los que quería el proceso de paz en contra de la opinión de otros de la línea dura de las FARC que no estaban de acuerdo con llevar adelante estas negociaciones. Ecuador era el país más cercano, como país fronterizo debía necesariamente jugar un rol protagónico y además en ello estaba comprometida la voluntad, la idea y la acción de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos con sede en Ecuador. Esto parecía obvio que conducía a que los diálogos se lleven a cabo en el Ecuador. Esto se hizo con conocimiento del entonces presidente de la República, Rafael Correa. Él fue quien dispuso que los ministros se trasladaran a reuniones en el extranjero e incluso, decía nuestro invitado en una declaración que está disponible en las redes sociales, se llegó a hablar de patrocinar una solicitud del Premio Nobel de la Paz para el presidente Rafael Correa si es que funcionaba lo del acuerdo de paz. Esto dijo nuestro invitado esta mañana, Juan de Dios Parra, secretario general de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. Buenos días, gracias por estar aquí. Comencemos por ahí. El presidente Correa comprometió su apoyo, su respaldo a esta idea, también en la perspectiva, pues sonaba muy bien además, que esto, definiera el mérito necesario para optar por un Premio Nobel de la Paz. ¿Esto es así? Bueno, sí, las circunstancias históricas son importantes para entender los procesos, ¿no? El tema del conflicto colombiano venía arrastrándose ya por décadas, cobrando muchísimas vidas y causando muchas pérdidas económicas en Colombia. Y se habían protagonizado algunos intentos serios de paz. De hecho, había fracasado uno muy amplio, muy sonado, además con mucha colaboración de la comunidad internacional en el Caguán. Se llegó a despejar un territorio del tamaño de Suiza para llevar adelante esos diálogos. Y muchos actores de la comunidad internacional... Cuando todavía vivía Marulanda. Claro, ahí además Marulanda y su Estado Mayor se hizo conocer por el mundo entero, ¿no? Muchas organizaciones humanitarias del mundo fuimos hasta allá a colaborar con ese proceso que lamentablemente fracasó. Sin embargo, el interés de la comunidad internacional siguió muy vivo respecto a impulsar un proceso de paz en Colombia. Y dentro de los problemas que habían allí, es que había una gran cantidad de personas secuestradas, que las FARC llamaban rehenes, y los mantenían por años y años secuestrados. Era un drama humanitario grande. Con la intención seguramente de canjearlos en algún momento. Seguramente de canjearlos, claro, por los presos que ellos tenían en las cárceles. Entonces surgió esta posibilidad de relanzar un proceso de paz nuevo, y esta vez la particularidad es que quienes impulsaban este proceso eran presidentes de la República de varios países de la región. En ese tiempo estaba Chávez, Lula, Kirchner, Correa de Ecuador, pero también varios países de Europa. Y nosotros nos comprometimos activamente en coayudar en ese proceso, y sostuvimos lo siguiente, que no se podía desarrollar un proceso genuino para la paz si es que alguna de las partes violentaba derechos humanos.
Ese era nuestro punto O sea, de la partida. condición era liberar a los secuestrados. Y abstenerse de seguir ejecutando acciones que pusieran en riesgo la vida o la libertad de personas. Entendemos que mientras se ponía en marcha todo este proceso, se dio la noche del 29 de febrero de 2008, el ataque a Angostura. Y eso nos trae a la historia ecuatoriana de manera mucho más inmediata y más cercana. Le pregunto, ¿el presidente Correa sabía de la existencia de ese campamento de las FARC al sur del río San Miguel? No, eso era un campamento clandestino. Nunca se había autorizado la instalación de un campamento físicamente en territorio ecuatoriano. Estas conversaciones además se llevaban a cabo en Cuba principalmente y en Venezuela. Sin embargo, había una suerte de turismo político. Sin embargo, claro, Raúl Reyes instaló un campamento ahí, que era como de su Estado Mayor, y lo utilizaban para relaciones públicas. Vinieron periodistas de distintos países del mundo ahí, varias delegaciones de estudiantes y de jóvenes de movimientos de izquierda o simpatizantes de los grupos más radicales de izquierda fueron allí. Hubo estudiantes chilenos, españoles, según se supo luego. Y en el momento de los hechos del bombardeo de Angostura había un grupo de mexicanos ahí. Todos ellos habían venido a un festival a Quito y ahí les ofrecieron ir a conocer un campamento. Era como algo curioso de turismo político de la época, qué sé yo. Fueron muy pocos. Y en esas circunstancias se da evidentemente el ataque. Bueno, ¿Qué tan ahí hay fluida que llegó? entender que habían detractores de Reyes dentro de las propias FARC y sobre todo el presidente Uribe, que no tenía ningún interés en que este proceso patrocinado por la comunidad internacional tuviera algún éxito. En ese contexto se dio el bombardeo y la invasión. Fue un bombardeo y luego fuerzas aerotransportadas policiales y militares colombianas entraron a territorio ecuatoriano de modo ilegal, digamos, sin autorización de las autoridades del Ecuador. Se llevaron cadáveres, en fin, Hubo una serie de violaciones al derecho humanitario. Sí. Sí. Ahí fue que nosotros entramos a actuar. Correcto. Porque aparecieron 3 mujeres heridas en medio de la selva. Ciudadanas mexicanas. Una mexicana y 2 chicas colombianas. Y 2 colombianas. Y estas mujeres fueron traídas al hospital en Quito, acá se les salvó la vida, y ellas relataron los sucesos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que una fuerza extranjera, sin autorización de las autoridades del Ecuador, ni coordinación formal al menos con sus fuerzas de seguridad, incursionan en el Ecuador, producen un bombardeo en Ecuador, invaden territorio de Ecuador con armamento de guerra y proceden a hacer esta serie de acciones que son constitutivas de delitos en escenarios de guerra y delitos contra la humanidad, como rematar heridos en el terreno, dejar abandonadas a mujeres heridas, en fin. Pero además, estas 3 mujeres pasaron a tener otra categoría, pasaron a ser testigos de los hechos. Y estas 3 testigos, sumadas a la fotografía que se tomaron de los cadáveres. Ahora, sabemos, para ir resumiendo la historia, porque se nos viene el tiempo encima, penosamente no disponemos de todos los minutos de este programa para este diálogo, pero sabemos que al final estas testigos terminaron siendo protegidas, volvieron a sus países con la debida protección y vigilancia, observación de parte de la ALDU. A México, la mexicana, y las 2 colombianas fueron a Nicaragua. A Nicaragua. Esto configuró un caso en contra del gobierno de Colombia, configuró una denuncia, una demanda ante la Corte de Justicia de La Haya, pero luego en el plano nacional, en el plano local, se desató un proceso curioso que fue, y no deja de plantear algunas preguntas que históricamente todavía no tienen respuesta y que tienen que ver con la expulsión de la ALDU, precisamente del organismo que usted dirige y que fue un protagonista, digamos, absoluto en este proceso. Yo quiero regresar a esto porque esto tiene que ver con lo que acaba de ocurrir hace muy poco, que son las declaraciones del presidente Lenín Moreno, basadas también en un supuesto video, en un video supuestamente real, esto hay que
que le fue mostrado al presidente Lenín Moreno en su entrevista con el periodista mexicano de CNN, Fernando del Rincón. Según un supuesto testigo protegido, él afirma que las FARC habrían contribuido a la campaña electoral del presidente Rafael Correa. Le pregunto, ¿existe o existía alguna evidencia? Ustedes, como actores cercanos a esta relación, ¿alguna evidencia, alguna señal de que en efecto esto fue así? Nosotros no teníamos ni tenemos ninguna evidencia ni algún dato que nos permita afirmar en un sentido u otro. Yo creo que lo correcto es lo que ha hecho el presidente Moreno, someter el tema a una investigación independiente, imparcial y con toda la garantía, pero es por supuesto un hecho grave si esto fue así y debe ser investigado y dilucidado a la luz de lo que ha ocurrido luego, ¿no? Sobre todo. Ahora, el presidente Rafael Correa, el expresidente Correa, en respuesta a esta versión, pidió que se le pregunte a Gustavo Larrea que si alguien podía tener alguna noticia respecto de una supuesta relación política articulada con las FARC. En aquel tiempo debía ser Gustavo Larrea. Esto es parte de la campaña que Correa ha desatado contra Gustavo Larrea, no va desde ahora, sino desde el 2008. Pero yo conozco a Gustavo Larrea y sé muy bien que él nunca tuvo ninguna vinculación ni orgánica, ni siquiera de simpatía con las FARC. Él, mientras trabajó en el tema de derechos humanos conmigo, fue uno de los mayores críticos internacionales al actuar militar de las FARC. Con él patrocinamos incluso, ya que tocamos la coyuntura, una propuesta de una convención internacional contra el secuestro para transformarlo en un delito contra la humanidad, de manera que sus actores pudieran ser perseguidos en cualquier tiempo y lugar. No, Gustavo no tiene nada. Sin embargo, le recuerdo que José Ignacio Chauvin, quien fue subsecretario de Gustavo Larrea, en algún momento, señaladamente, bueno, de alguna manera él abiertamente dijo haber tenido contacto con las FARC. Seguramente Chauvin tiene sus propias razones. Yo ignoro cuál es el tipo de vinculación de José Ignacio Chauvin. Él además tuvo mucha prensa y mucha posibilidad de explicar sus vinculaciones en la época, me imagino. Aunque yo quisiera precisar algunas cosas, porque es necesario para que la opinión pública se forme una idea. En aquella época habían dos planes que se confrontaban, el Plan Colombia y el Plan Ecuador. El Plan Colombia, para resolver sus problemas de guerra en la frontera, era un plan militar, de exterminio, en fin, y durante 10 años había causado más de 20.000 muertos en la población civil y una gran cantidad de civiles pobres colombianos que se desplazaban al Ecuador. El Plan Ecuador, en cambio, concebía la frontera de paz como una frontera de desarrollo, de integración, y ahí nosotros entramos a colaborar para fomentar la educación, la salud, la integración productiva de las poblaciones pobres de ambos lados de la frontera, porque pensábamos y seguimos pensando, y ese plan lideró Gustavo, que una frontera en desarrollo e en integración es una frontera que construye vínculos de paz y que la población inmersa en programas de desarrollo, de superación de la pobreza, es una población que va a impedir que otros sucesos violentos ocurran allí. Hoy se viene hablando precisamente de eso. Es lo que sostenemos y seguimos sosteniendo. En la frontera norte, la solución al problema de la violencia y a la vinculación de algunos sectores con actividades ilícitas pasa por fomentar el desarrollo, la inversión en el desarrollo social, humano y económico de la población. Eso por una parte. La segunda cuestión que yo creo que hay que precisar es que el tema militar de la violencia y de la guerra es de la frontera hacia Colombia. Ese problema lleva más de 50 años. Las FARC se acabaron, las FARC se desmovilizaron, ya no son más un grupo guerrillero, ahora son un partido político. Pero en ese proceso se desmembraron algunos sectores descompuestos que se corrompieron y que asumieron conductas delictivas. Uno de ellos, el famoso Guacho, alias Guacho, pero ahí en ese sector de Colombia operan 14 grupos de esta naturaleza que son narcoterroristas. El problema allí es de Colombia. En el lado del Ecuador no existe producción de droga, existe tránsito y ha habido alguna complicidad de algunos sectores de la población con el crimen organizado del narcotráfico. Pero lo que está ocurriendo hay que distinguirlo, ¿no? De la frontera para acá, el Ecuador tiene su institucionalidad y funciona. Ecuador tiene una unidad antisecuestro, la UNACE. En virtud de esas características, ¿qué debe hacer el Ecuador? ¿Cuál sería Fortalecer sus fortalezas.
Quienes creen que el Ecuador es un país desarmado, que está inerme, están equivocados. Fíjese, en 1995 otro país creyó lo mismo y se atrevió hasta a hacer una guerra con Ecuador y le fue muy mal. La fuerza militar ecuatoriana está intacta, es la misma fuerza que ganó la guerra. Y la fuerza policial ecuatoriana, en esta materia, es de las mejores de la región. Ecuador ha sido reconocido, por ejemplo, la UNACE de Ecuador es una unidad antisecuestro altamente especializada y muy eficiente. Por eso el secuestro no se ha instalado en Ecuador como en México, como en Colombia, como en otros países, como un negocio permanente. De manera que la institucionalidad ecuatoriana ha funcionado y ha funcionado bien y puede seguir haciéndolo mucho mejor si es que se resuelven los nudos del problema. Yo creo que los nudos del problema y donde falló realmente el país en esto fue en inteligencia. La inteligencia preventiva, en lugar de haber destinado los recursos y el personal de inteligencia a perseguir opositores y otras tareas que no son para la seguridad del Estado, y se descuidó el control inteligente de la frontera. Y eso fue lo que permitió que estas bandas de bandoleros de montaña vinculados al narcotráfico entraran a operar a Ecuador. Quiero hacerle dos preguntas finales que son absolutamente necesarias para poner dos piezas en la memoria. La una, en pocas palabras, ¿por qué la ALDU fue expulsada? ¿Por qué el presidente Rafael Correa reaccionó en contra suya, en contra de la ALDU? ¿Cuál es el fondo político de todo aquello? Yo creo que Rafael tenía ya decidido dar el paso que dio en su gobierno, que fue pasar de un proceso de institucionalización democrática profunda con la Constitución de Montecristi y eso a instalar un régimen de control y de dominio total sobre la población, sobre las instituciones y sobre todo sobre las organizaciones de la sociedad civil, para poder imponer lo que hizo, un régimen despótico, de abuso de los derechos. Mire, no ha pasado. ¿Y usted cree que ALDU era un obstáculo? Obvio, si podía contra la ALDU, podía contra todos los demás. Nosotros teníamos un estatuto especial de privilegio y teníamos un amplio trabajo acá que iba en favor de la defensa de las libertades y de los mejores valores del Ecuador siempre. Si podía contra nosotros, podía contra los demás y eso ocurrió. No es esto algo pretencioso afirmarlo. Es decir, que la ALDU era más o menos el medidor del golpe de timón, del cambio de rumbo. Yo estoy convencido que fue así, que Rafael tomó la decisión, aprovechándose de las circunstancias que se dieron en torno a estos dos planes que digo de disputa, de desatar un proceso de persecución muy feroz contra la ALDU y contra la gente que trabajaba en derechos humanos. Pregunta final. No se desconoce la cercanía de Gustavo Larrea al presidente de la República, Lenín Moreno, una vieja amistad política y personal. ¿Implica esto el regreso suyo y de la ALDU a Ecuador? Bueno, nosotros conocemos a Lenín Moreno, lo queremos, somos amigos, hemos trabajado juntos por décadas y estamos muy esperanzados en que el proceso de institucionalización que él está llevando adelante y sobre todo de lucha contra la corrupción tenga éxito. En ese marco hemos pensado regresar sin duda, pero todavía faltan algunas condiciones que se den como para poder pensar en esto. Nosotros estamos muy bien trabajando en Chile y en Uruguay y no nos vamos a salir de allí aún, aunque como esta es una institución creada por el Ecuador y con larga tradición de 38 años de trabajo en Ecuador, nosotros no perdemos la esperanza de poder volver en el marco de este gobierno, que es un gobierno que apunta a la paz y al respeto de los derechos de las personas. Juan de Dios Parra, nuestro invitado esta mañana, 7 de la mañana, 33 minutos. Gracias por aceptar esta invitación, secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. Luego de una pausa estaremos hablando aquí de comunicación, redes sociales, noticias falsas y la responsabilidad pública sobre la divulgación de sus contenidos. Un cruce de opiniones esta mañana en Primera Impresión.